Este estudio, y puede haber dos o tres videos sobre el tema, pues vamos estudiando la gracia de Dios y cómo esta preciosa bendición de Dios ha sido torcida por el famoso Agustín y Martín Lutero, Juan Calvino y muchos otros. No enseñan la verdad acerca de la gracia de Dios. Vamos estudiando este tema. La gracia de Dios es su buena disposición o voluntad hacia nosotros y, como decimos frecuentemente, es un favor no merecido. Entendemos esto, pero es para efectuar nuestra salvación. Es para perdonarnos. Dios desea salvar a todo el mundo. Así dice Pablo en 1 Timoteo 2:4. Así dice Pedro, capítulo 3, la segunda carta, capítulo 3, verso 9. Y dio a su Hijo unigénito para manifestar y probar su amor. Juan 3:16. Ahora, vamos comenzando al mero principio. El hombre fue creado con libre albedrío. El hombre fue creado en la imagen de Dios. Génesis 1:26. Piensa en eso. El hombre es creado en la imagen de Dios. Es un ser, es un espíritu, es un ser espiritual que no deja de existir. Va a existir para siempre. Y esto significa que como Dios tenemos inteligencia, tenemos emociones, tenemos libre albedrío y también el Señor nos da una conciencia que nos ayuda muchísimo en guiarnos según la verdad que hayamos aprendido. El hombre puede entender y puede apreciar la moralidad, puede distinguir entre el bien y el mal y puede escoger el bien. Tiene libre albedrío. Este punto es clave, es un punto clave. Ahora la Biblia enseña que el hombre es responsable. Todo mandamiento de Dios implica que el hombre puede y debe obedecer, que el hombre entiende la voluntad de Dios y puede y debe obedecer. Toda condición implica que el hombre puede cumplir con esa condición. Toda la Biblia trata al hombre como moralmente responsable. Dios espera, como vemos en 2 de Pedro 1:4, Dios espera que seamos participantes de la naturaleza divina. ¿Qué pensamiento más sublime? Bueno, pero es razonable porque somos creados en la imagen de Dios. El propósito es que seamos imitadores de Dios, que seamos semejantes a Dios. No, yo no estoy hablando de tener esos poderes milagrosos, pero estoy hablando de la vida, el carácter, el hombre, la persona. Ok, todos hemos pecado.
Entonces, la pregunta es, si todos hemos pecado, ¿cómo podemos ser como Dios? Ya estamos llegando al tema de la gracia. Y ahí está Juan 3:16, que Cristo murió para expiar nuestros pecados. Es decir, Él murió como un perfecto sacrificio, como el Cordero de Dios sin mancha, sin contaminación. Entonces, ese sacrificio era adecuado para lograr su propósito y hacer posible que Dios nos perdone si obedecemos, si aceptamos y si obedecemos al Evangelio. Pero esa es la palabra que mucha gente no le gusta. Obediencia, no, ellos tienen muchas dudas y hacen todo lo posible por buscar salidas. Y la conectan con obras que, las obras no salvan. Es por fe sola. Vamos estudiando esta doctrina tan torcida que los hombres calvinistas han inventado. Cuando obedecemos al Evangelio, Dios nos perdona. Hechos 2:38. Cuando la gente pregunta qué haremos, el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, él había sido bautizado con el Espíritu Santo y él nombra dos condiciones. Ya están creyendo, ya oyeron el Evangelio y ya están creyendo. Y dice Pedro, arrepentimiento y el bautismo. Y ese bautismo, como vemos, a través de los hechos de los apóstoles, es inmersión en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para el perdón de pecados. Uno así acepta la gracia de Dios para ser salvo. ¿Por qué nos perdona? Él quiere. Es lo que Él quiere hacer. Dios es nuestro creador, es nuestro Padre celestial. Y Él nos ama, Él nos quiere. Yo sé que nadie merece este amor, porque todos hemos pecado, hemos manchado la vida con el pecado. Pero a pesar de eso, Dios nos quiere. Él quiere perdonarnos. Él es el creador y nos hizo en su imagen y quiere que tengamos comunión con Él, que Él quiere nuestro amor y servicio. Él no quiere que seamos obligados o forzados a obedecerle, sino que lo hagamos voluntariamente, con gratitud por aquel gran sacrificio que Jesús hizo en el Calvario. Esa tortura, ese sufrimiento que pues ni se puede imaginar. Pero eso demuestra el amor de Dios, el amor de Cristo, y que Dios quiere salvarnos y Él quiere que nosotros con gratitud, voluntariamente, ¿verdad?, obedezcamos al Evangelio. Oyendo el Evangelio puro, creyendo, y luego con el arrepentimiento, confesando a Cristo como el Hijo de Dios y ser bautizado para el perdón de pecados. Muy bien, Él quiere lo que Jesús dice en Mateo 16:24. Cuando Dios nos perdona, los pecados quedan borrados, quedan olvidados, como si nunca existieran. Y hay muchos textos que enseñan eso. Yo podría citar muchos, y al propósito, este estudio es muy largo, puede ser 2 o 3 videos, pero el punto es que yo tengo este estudio, aquí está escrito, y me gustaría enviarlo
a cualquier persona que quiera tener esta copia. Y nada más me manda un email, WaynePartain, número 1, @gmail.com, y con todo gusto se lo mando, sin costo, para el recipiente. Muy bien, entonces, la Biblia enseña en muchos textos que debemos imitar a Dios, que seamos imitadores de Dios, que Él sea el modelo perfecto. El modelo perfecto. Cristo es el modelo perfecto, nunca pecó. Él vivió y para hacer sacrificio aceptable tenía que ser sin mancha, sin contaminación, y lo hizo. Así lo cumplió. Y esa es la meta, es el blanco, es el propósito también para nosotros. Entonces, imitando a Dios, imitando a Cristo, que vino al mundo para revelar al Padre, entonces debemos seguir sus pisadas. Como Pablo dice, Cristo vive en mí. Yo soy cristiano, seguidor de Cristo, imitador de Cristo. Y si imitamos a Cristo, estamos imitando a Dios. Cristo es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Así es que muchos textos como Juan 1:1, Cristo es Dios. Romanos 9:5, Cristo es Dios. No es Dios el Padre, es Dios el Hijo. O sea, igual. Mismo es la idea de la palabra hijo. Ok, entonces, vamos hablando del famoso Agustín. Se llamaba San Agustín. Bueno, es uso incorrecto de la palabra santo. Todo cristiano es santo, santificado, separado del pecado, y por eso es llamado santo. Y no hay una clase especial de ciertos discípulos, ¿verdad? Que deben ser exaltados como una clase única. Y dicen San Agustín. Bueno, Agustín era el principal oponente. ¿Sabe qué? El principal oponente del libre albedrío. Imagínense. La teología de la mayoría de las denominaciones ha sido afectada fuertemente por el concepto de que el hombre no tiene, a fin de cuentas, yo sé que enseñan, está muy confusa la doctrina, porque ellos dicen que sí y dicen que no, que es así y que no es así. No somos salvos por obras, dices por la fe sola, pero si no tenemos obras, no somos salvos. Es profundo prejuicio contra el sencillo evangelio, sobre todo profundo prejuicio contra el sencillo mandamiento de Jesús de ser bautizados en agua para perdón de pecado. No. Ellos rechazan eso como si fuera puro veneno. No, es la sencilla obediencia al evangelio de Cristo. Y es indispensable que uno obedezca. La mayoría de los miembros de las iglesias evangélicas dirán que el hombre sí tiene libre albedrío. Aún la mayoría de los pastores, los miembros y los pastores que dicen que el hombre sí tiene libre albedrío, no siguen los credos oficiales de sus iglesias, ni toman en cuenta el origen de varias doctrinas que creen, por ejemplo, la salvación por la fe sola, o de la perseverancia de los santos. Ahora, el punto es, como yo digo, están diciendo que sí y también diciendo que no. El hombre sí tiene, no, él no tiene.
El punto es que ellos están luchando contra la responsabilidad individual del hombre. Voy a explicar eso. Pero eso es un factor central en el calvinismo. Ahora, durante los primeros 3 siglos, ya los escritores eclesiásticos insistían en el libre albedrío del hombre. Pero un hombre famoso llamado Manes o Maniqueo, hombre nacido en Persia en el 3er siglo, enseñó que la materia es mala y que por eso el cuerpo es corrupto, pecaminoso. Tales ideas existieron en el tiempo de Juan y Pablo, y por esa razón, los que cayeron bajo la influencia gnóstica enseñaban que Cristo no vino en la carne, porque el carne es una cosa corrupta. Y ellos enfáticamente negaban el nacimiento virginal de Cristo. Ahora el famoso Agustín de África, nació 354 y murió 430, llamado San Agustín, obispo de Hippo, tuvo mucho que ver con la creencia del mundo religioso de que el hombre no tiene libre albedrío. En primer lugar, cuando era joven, él llevó una vida muy pecaminosa y cuando fue supuestamente convertido, él comenzó a estudiar y razonar para entender por qué él había sido un joven tan pecador. Y llegó a la conclusión de que desde la niñez había sido moralmente depravado. que él nació depravado. Y luego, otra cosa muy significativa fue que por unos años él cayó bajo la influencia del maniqueísmo. Maniqueísmo es simplemente una forma del gnosticismo. Y una doctrina central y básica del gnosticismo es que el cuerpo es corrupto, que el hombre nace pecador y por eso depravado. Y de ahí una cadena de enseñanzas falsas. Se convenció pues que el cuerpo es malo y que el hombre nace depravado, de todo bien y que no tiene libre albedrío. Enseñó que en el huerto de Edén, antes de pecar, Adán y Eva sí tenían libre albedrío, pero que fueron protegidos por lo que Agustín llamó la gracia de Dios. Él explicó la gracia como una fuerza capacitadora. La gracia para Agustín era una fuerza capacitadora. O sea, que la gracia de Dios, a pesar de que uno es corrupto, depravado y pecador, la gracia le capacita, le da la habilidad de ser lo que el Señor requiere. Bueno, al tener esa fuerza también tenían libre albedrío y podían escoger el camino correcto. Pero escogieron el mal y fueron expulsados del huerto. Entonces dijo que cuando Adán perdió su libre albedrío, toda la humanidad, sus descendientes, también lo perdió. Él creyó pues que la gracia puede ser restaurada solamente por medio de un acto especial, milagroso, de Dios, el Espíritu Santo. Es decir, la gracia significa que el hombre puede ser salvo
solamente por tener una experiencia de gracia. Una experiencia de gracia. Que todo depende de que el Espíritu Santo obre directamente, que el Espíritu Santo obre en el corazón de la persona para que pueda creer y amar a Dios y todo eso. Es un acto milagroso de Dios, que Dios lo hace. Creen que están afirmando que Dios es soberano. Dios, Él es soberano. Él lo hace todo. El hombre no hace nada. El hombre es corrupto, es pecador, no puede hacer nada. Son mentiras del diablo. Dios sí es soberano, pero Él hizo al hombre inocente y responsable. La Biblia, de principio a fin, enseña que el hombre es responsable, que Dios requiere la obediencia. La obediencia es bendecida y la desobediencia es castigada, de principio a fin. Esa es enseñanza bíblica. Entonces, propagó la enseñanza de que el hombre nace depravado de todo bien y que por causa de eso no tiene participación alguna en su salvación, que ni siquiera puede creer hasta que Dios mueva su corazón. Esta experiencia de gracia, así la llaman, esta experiencia de gracia significa que Dios hace algo al corazón humano. ¡Sas! Le toca milagrosamente y cambia el corazón del hombre. Le toca el corazón y lo cambia. Según ese concepto torcido de la gracia, el resultado es el nuevo nacimiento o la regeneración. El concepto de Agustín de la gracia se ve en lo que él dijo al Señor. Dice Agustín, da lo que pides y pide lo que quieras. Otra vez, Agustín dice a Dios, da lo que pides y luego pide lo que quieras. Todo está a tus manos. Todo depende de Dios. Dios es soberano. Dios lo hace todo. El hombre, no. Cualquier cosa que el hombre haga, obediencia, lo que sea, es que el hombre quiere ser salvo por sus buenas obras. Y esa es una representación completamente falsa de lo que la Biblia enseña. Agustín creyó también que los infantes deben ser bautizados. Imagínense, el infante debe ser, pero ellos han cambiado la palabra bautismo. No es palabra hispana y no es palabra inglesa, es palabra griega. Es palabra no traducida. La palabra bautizo traducida es sumergir, es inmersión. Pero cambiaron eso y para no decir inmersión, nada más dicen bautizar. Y desde luego el infante, pues nada más le moja con tantita agua, pero están diciendo que tiene pecados. Hay que hacer esto para limpiar sus pecados. ¿Cuáles pecados? Bueno, son los que ha heredado. Que los pecados de Adán pasaron a sus descendientes. Doctrina de Satanás. Doctrina de demonios. Es mentira de principio a fin. Pero ¿cuántos millones lo creen? No piensan, no usan la inteligencia que Dios les da. No leen sus propias Biblias. Solamente escuchan a los pastores calvinistas. Yo digo calvinista porque Juan Calvino, él
Bueno, Martín Lutero, él repitió todo lo de Agustín, pero también Juan Calvino. Él era hombre muy sistemático para organizar estas doctrinas. Así, esto requiere esto requiere esto requiere esto. Los 5 puntos del calvinismo. Entonces, los infantes deben ser bautizados porque nacen pecadores. Pero según eso, el pecado es para remisión de pecados, cosa que también ellos nieguen. Los evangélicos citan Efesios 2:8 porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Y ellos citan esto para enseñar que aún la fe es dádiva de Dios. Uno tiene fe porque Dios le da fe. Y dice la Biblia, Romanos 10:17, la fe viene por el oír la palabra de Dios. No es algo que Dios inculca en el corazón del hombre, eso no es cierto. Pablo no está diciendo que la fe es don de Dios. Lo que es don de Dios es la gracia. Pero él no está hablando de la experiencia de gracia del calvinismo. Él está hablando de la gracia bíblica. Todo lo que Dios hace, todo lo que Cristo hace, todo lo que el Espíritu Santo hace para efectuar la redención del hombre que ha pecado en pecado, que ha caído en pecado. Es la gracia. Y la gracia puede ser rechazada. Pablo habla de cómo pues, se puede recibir en vano. Habla de los que han caído de la gracia. El hombre es responsable, desde luego, con respecto a la gracia bíblica. Había una cosa muy interesante, y ahora voy a terminar este primer video, pero el oponente principal de Agustín era un hombre llamado Pelagio. La historia habla mucho de Pelagio, y era monje de Bretaña. Él creía fuertemente en el libre albedrío. Él hizo un peregrinaje a Roma y se dio cuenta de que algunos sacerdotes tenían concubinas. Pelagio les exhortó, pero ellos, bajo la influencia de la enseñanza de Agustín, dijeron que pues pecaban porque pecaban por causa de su carne, pecaban por causa de su naturaleza corrupta, caída, que no podían evitarlo. Es pura insensatez, es prejuicio profundo contra el libre albedrío. Pero Pelagio les dijo que no, ustedes sí pueden evitarlo. Él dice, si el hombre debe hacer algo, él puede hacerlo. Pelagio, si el hombre puede hacer algo, si el hombre debe hacer algo, él puede hacerlo. Una frase muy sencilla. Es decir, si Dios manda que el hombre haga cierta cosa, entonces el hombre tiene la capacidad para hacerlo. Pero en los debates entre Agustín y Pelagio, Agustín ganó. Agustín, él ganó en parte debido al extremismo de Pelagio. Pelagio enseñaba algunas cosas que eran extremismo. Y entonces, pues prácticamente que el hombre puede salvarse solo. Y es otro extremo. Y también es falsa doctrina. Pero el partido de Agustín era el partido predominante en la iglesia y prácticamente se destruyó la influencia de Pelagio. Ok, hasta aquí voy a llegar en esta lección.
Y en el próximo estudio vamos hablando de la gracia y los sacerdotes romanos y los sacramentos. Vamos estudiando eso y también otros aspectos de este tema de la gracia. Muchas gracias por acompañarme en este estudio y que el Señor le bendiga.